Bienvenidos. Vamos a ver lo que es cambio de variable o integración por sustitución. Mira, en este tema en particular solo quiero que tengas en cuenta que ya debes de saber lo que es la regla de la cadena, porque son funciones elevado a una potencia, igual aquí. Ahora en integrales, tú sabes que para calcular una integral indefinida usábamos la fórmula x a la n por dx, donde esto es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante arbitraria. Y esta expresión te servía para calcular las integrales tipo, no sé, te estoy inventando 3x cuadrada más 2x más 1 por dx. Y esto era bien fácil calcularlo, nada más le sumabas 1 al exponente y lo que te daba se lo dividías. Por ejemplo, aquí te quedaba 3x cúbica entre 3, porque ya le aumentamos 1 al exponente, lo que me dé se lo dividí, más 2x cuadrada entre 2 más x. ¿Podríamos simplificar esto? Sí, te queda x cúbica más x cuadrada más x más la constante arbitraria. Estos son integrales indefinidas aplicando la fórmula de la potencia, la regla de la potencia. Sin embargo, pues obviamente, ¿qué pasa si yo me llego a topar con integrales que son, por ejemplo, ya sea un radical o inclusive una función elevada a una potencia, que son del tipo integral de x más 1 a la cuarta por dx? Pues aquí tú ya no puedes aplicar esta fórmula. A pesar de que sea muy sencilla de calcular, tú ya no puedes usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque ahora tu expresión o tu función está elevado a algo. Este algo pues es un 4, te lo acabo de inventar. Entonces, ya no puedes integrar esto como x cuadrada entre 2 más x y todo esto a la cuarta más e, pues obviamente esto no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, esta fórmula ya no aplica, ya no puede aplicar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues hacer uso de una antirregla de la cadena. ¿Y cuál es esa antirregla de la cadena? Pues prácticamente el formato, o más bien el formato de las funciones elevado a una potencia o de las integrales elevadas a una potencia como la que te acabo de enseñar, pues prácticamente es de este tipo: integral de g de x elevado a una potencia, es decir, una función elevada a una potencia, por la derivada de g de x por dx. Es decir, esto es como si fueras a aplicar regla de la cadena, es lo que te estoy comentando, ¿sí? Entonces, prácticamente para estas funciones de la regla de la cadena, pues obviamente tú te enfrentabas en el curso anterior de cálculo diferencial, por ejemplo, que tenías 3x más 1 elevado a la cuarta. ¿Y cómo derivabas esto? Pues haz de cuenta que tú lo que hacías era baja el 4 y lo multiplicabas por 3x más 1, réstale 1 al exponente y derivabas lo que estaba como función elevada a una potencia. La derivada de 3x más 1 pues viene siendo 3. Y ya si quieres podrías simplificar. Entonces prácticamente es lo mismo. Entonces son funciones elevado a una potencia, es decir, integral de 3x más 1 a la cuarta por dx, pues prácticamente son funciones de este tipo de formato. Entonces, ahora bien, ¿cómo puedo hacer el cambio de variable en esta expresión? Pues prácticamente vamos a llamar que g viene siendo u y g' de x por dx vamos a llamarle du, es decir, vamos a hacer más simple la integral. ¿Cómo? Pues obviamente podemos sustituir y decir, ¿sabes qué? La integral de g de x a la n, es decir, ¿quién es g de x? Pues viene siendo u a la n por la derivada de g de x por dx, que ahora vamos a llamarle du. Entonces prácticamente lo que queríamos llegar era a una regla de las potencias tipo regla de la cadena, una función elevada a una potencia, para poder calcular obviamente integrales que tengan funciones elevadas a una potencia. No solamente en términos de x, sino una función. U vamos a llamarle que es una función. Entonces, una función de x. Entonces, ¿cómo se pueden calcular estas integrales? Pues prácticamente tú lo que hacías era súmale 1 al exponente, lo que te daba, divídeselo y agrégale la constante arbitraria, donde la restricción es
que la potencia debe ser diferente de menos 1. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? Pues prácticamente también podemos decir que si tenemos una función elevada a una potencia, le podemos sumar 1 al exponente y lo que nos dé se lo dividimos y solamente le agregamos la constante arbitraria. Entonces, prácticamente podemos hacer uso de un cambio de variable, inclusive de una fórmula similar a la regla de la potencia en términos de x, que era la que estábamos aplicando. Ahora, te voy a dar algunos ejemplos donde puedes aplicar obviamente un cambio de variable para que ya me entiendas, no tanto en este tipo de deducción, llámale así, aunque no la considero como si fuera una deducción, solamente una muestra de lo que te puedes topar. Entonces, imagínate que tú tienes, estoy inventando, integral de x más 1 a la cuarta por dx. ¿Qué tengo que hacer? Pues obviamente tengo que hacer un cambio de variable. ¿Cómo voy a hacer el cambio de variable? Pues obviamente vamos a hacer lo que esté como función elevado a una potencia. ¿Quién es esa función? Pues prácticamente es x más 1, es esto. Siempre escoge lo que viene siendo la función a la que esté elevado a una potencia. En este caso, x más 1. Derivamos derivada de u, vamos a generar diferenciales, o también puedes hacer lo siguiente, du respecto a dx es igual, la derivada de x pues viene siendo 1, la derivada de 1 viene siendo 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues despejamos derivada de u, entonces nos queda derivada de u es igual a 1 por dx. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que despejar lo que conocemos como dx, entonces el 1 pasa dividiendo, nos queda du entre 1 y esto va a ser igual a dx. Du entre 1 me va a dar du es igual a 1. Entonces, prácticamente, bueno, pues aquí podemos expresar la derivada en derivada de u respecto a x es igual a 1. Otra forma más fácil de hacer este cambio de variable, pues prácticamente, o esta derivada, para no hacer tanto rollo, pues prácticamente solamente genérale diferenciales a cada lado. Entonces la derivada de u, vamos a expresarla como derivada de u, es igual, derivada de x es 1, derivada de 1 viene siendo 0. Entonces aquí tenemos 1 y nada más le agregamos el respectivo diferencial por la variable a la que estamos derivando. Entonces nada más despejamos lo que es dx, entonces decíamos que dx es igual a du. Entonces, ya que tenemos estos tres personajes, u, du y dx, ya podemos reemplazarlo en esta expresión. Acuérdate que el objetivo principal es llegar a la integral de la potencia para funciones, es decir, una función elevada a una potencia por du. A eso tenemos que llegar. Entonces, tenemos que seguir la lógica de la regla de la potencia, pero ahora tenemos que hacer el cambio de variable a una función que esté elevada a una potencia, no un x cuadrada más 1, por así decirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues x más 1, ¿quién viene siendo? Pues obviamente acabamos de decir que viene siendo u. X más 1 es u. Entonces, reemplazamos x más 1 por una u. Entonces nos queda u a la cuarta. Entonces tenemos aquí u a la cuarta. Por el diferencial de x, ¿ahora quién es de x? Ah, pues es du. Entonces tenemos aquí que es du. Ya podemos integrar, ¿sí? Ya podemos integrar ahí. Entonces nos queda como u, súmale 1 al exponente, lo que te dé, divídeselo. Y simplemente te va a quedar u a la quinta entre 5 más c. O también puedes decir que esto es un quinto de u a la quinta más c. Sin embargo, como te pidieron el problema en términos de x, no puedes reportar resultados en términos de u. Tienes que regresar a la variable original. Entonces, regresamos a la variable original y te queda un quinto de u. En este caso, u es x más 1. Ponemos x más 1 elevada a la quinta más c. Y este sería tu resultado final. Ahora, ¿qué pasa si nos estamos enfrentando a funciones tipo
vamos a poner x, el mismo, x más 1 al cubo por dx. Ya sé que me vas a decir, Gil, bien fácil, vamos a poner número 2. Bien fácil, ahí puedo aplicar lo que es la fórmula del binomio al cubo. Y sí puedes aplicarla, pero como estamos haciendo uso del cambio de variable, hay que hacerlo un poquito más simple, no hay que hacer tanto rollo. Entonces, también se puede aplicar, sí, también para grado 2 también. Pero, pues obviamente el cambio de variable te va a hacer una expresión un poquito más reducida, un poquito más simple. Acuérdate que el cambio de variable es hacer las cosas más simples. Obviamente aquí se aplica el que si lo estoy haciendo, si se está volviendo fácil, estoy haciendo lo correcto, porque hay algunas frases que dicen, si tú estás haciendo un procedimiento matemático, si se te hace fácil, es que estás mal. Y eso no es cierto, en cambio de variable no aplica eso. Si se te hace más difícil de resolver, vamos por un mal camino. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a declarar variables. Es u. ¿Quién viene siendo u? Ah, pues es x más 1. Ok, x más 1. Tenemos x más 1. Derivada de u. La derivada de u, pues obviamente nos va a dar 1 por dx. Despejamos de x. Siempre vamos a despejar de x. Y nos va a quedar dx es igual a du. Reemplazamos valores. Nos queda integral de x más 1. X más 1 viene siendo u. Entonces, aquí tenemos u al cubo por dx. ¿Y quién es dx? Ah, pues ahora es du. Entonces empezamos a integrar. Y nos queda u a la cuarta entre 4 más c. Sí, así puede ser, pero no puedes reportar resultados en términos de u. Te queda x más 1 a la cuarta entre 4 más c. Y este es un resultado. Gil, bien fácil. Entonces prácticamente estamos haciendo mucho rollo. Prácticamente yo puedo decir bien fácil. Esta misma integral yo puedo decir que es x más 1 al cubo por dx. Si me estás diciendo que tengo que hacer a fuerzas un cambio de variable, pues está más fácil porque yo puedo hacer x más 1, súmale 1 al exponente y lo que me dé, divídeselo. Y sí, aquí, chécate que en este tipo de integrales sí dio el mismo resultado. Sin embargo, no siempre aplica el que tengas una función y le da una potencia, súmale 1 al exponente y lo que te dé, divídeselo. Es necesario aplicar el cambio de variable. Esta técnica. ¿Por qué? Porque te puedes enfrentar con problemas donde vamos a aplicar esto mismo, vamos a aplicar este mismo error, donde te puedes enfrentar, vamos a poner número 3, donde te puedes enfrentar con integrales que son 2x más 1, igual, vamos a poner al cubo por dx. Entonces, en este tipo de integrales, vamos a aplicar la misma técnica que aplicamos acá de la manera más rápida. Tú me vas a decir, bien fácil es esto. Yo puedo aplicar 2x más 1, sumándole 1 al exponente, y lo que me dé, divídeselo. Y ponemos la más c. Y esto no es cierto, esto no se puede, porque te falta hacer una estrategia, completar el diferencial, y aquí no lo completamos, simplemente pasamos directo. Es decir, sumamos 1 al exponente, y lo que nos dio se lo dividimos. Y eso pues no se puede, por eso hay que hacer un cambio de variable. Entonces, chécate. Haciendo uso del cambio de variable, pues obviamente tenemos que hacer 2x más 1. ¿Okay? Derivamos generando diferenciales. Nos queda du es igual a 2 por dx. Despejamos de x. Entonces el 2 pasa dividiendo y nos queda que dx es igual a du entre 2. Entonces esta va a ser la gran diferencia. Entonces tenemos integral de 2x más 1, que ahora es u. Entonces ponemos esa u elevado al cubo. Y ponemos que el diferencial pues obviamente es du entre 2. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues hay un medio. Anteriormente no lo habíamos puesto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar 1 al exponente u a la cuarta entre 4. 3, súmale 1, te da 4. Lo que te dé, se lo dividimos. Y aquí nos queda, obviamente, el 1 medio. Entonces, este 1 medio que tenemos aquí, hay que multiplicarse. Entonces, nos va a quedar u a la cuarta entre 8 más c. Entonces, ahí cambió el procedimiento. Entonces, 2 por 4 te va a dar 8. Entonces, u, ¿quién viene siendo? 2x más 1. Entonces, reportamos en términos de x y nos va a quedar
2x más 1 a la cuarta entre 8 más c. O 1/8 de 2x más 1 a la cuarta más c. Y este sería obviamente el resultado final. Muy diferente a decir que el resultado viene siendo, lo voy a poner acá, una disculpa, lo voy a poner acá. Si teníamos integral de 2x más 1 al cubo por dx, pues obviamente está mal decir súmale 1 al exponente y lo que te dé divídeselo y ese va a ser su resultado, y eso no se puede. Tendríamos que hacer obviamente todas estas estrategias para llegar al resultado correcto, al resultado esperado. Te invito a que veas los demás videos donde voy a estar haciendo ejercicios más complicados. Esto era nada más una pequeña introducción. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un video. Que tengas buen día.